Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. Bueno, aquí estamos con nuestros problemas y nuestras cosas. Nos llega la camisa al cuerpo. Hoy que va el tema de protegidos. Estamos muy desprotegidos tú, nosotros. Tú te jorobas el dedo ayer. Sí, bueno, Luego tenemos problemas técnicos. Algún ser o alguna entidad. ¿Cómo son los duendes de las ondas? Los duendes de las ondas no quieren que hagamos el programa. Pero vamos a por ello. Vamos a por ello. ¿Esto sí. qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto no es... me cuentes historias. Pues eso. Esto tiene que cambiar. Nuestros nietos se merecen que la historia... Bueno, estamos en Onda Plana Santa Cruz. 107.4. Del dial. Nos puedes escuchar en ondaplanaSantaCruz.es, en streaming, que salimos los domingos a las 4 de la tarde y los miércoles a las 9 de la noche. Eso es. Y luego tenemos los teléfonos. Los teléfonos, los de la emisora, 925-143-019 o el móvil 618-762-924. Pero donde nos puedes encontrar fijo más es... mejor, mucho más mejor. En nuestro querido y deseado 679-984-636. Es que no podemos hacer churros y estar pensando en las merinas. Bueno, vamos a empezar. A ver qué tenemos hoy. Bueno, pues hoy tenemos el programa número 17. 17, sí, señor. Nunca el tiempo es perdido si hablamos de protegidos. ¿Y por qué ese nombre? Pues eso, ¿por qué ese nombre? ¿Por qué los protegidos? Yo voy a hablar de un protegido. De uno. De un protegido. Parece ser que hay varios y cada X tiempo salen a la luz. Entonces, yo voy a hablar de uno. De uno de ellos. Que este protegido es de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Y murió pues recientemente. Murió en el 87, o sea que con 64 años, 66 años. Sí. Se supone. Porque ya veréis lo que pasa ahora. Uy. Muy bien, ¿y tú, Joaquín, por dónde vamos? Pues también me quedo en el siglo XX. Vamos a recordar a Juan de la Cierva, el inventor del autogiro. Uno de los nuestros muchísimos inventores. Exactamente. Muy bien. A mí me toca proponeros cosillas, o me tenéis que elegir una, que me lo podían elegir los oyentes, ya que estamos, que recibimos feedback de nuestros oyentes y nos van contando, pues eso, qué les parece el programa. A algunos les gusta más, al otro nos sacan pegas, que también lo agradecemos. Dijisteis que nos dieran caña y no se puede dar caña. Sí, no, pero hay que dar confianza. Pero es lo que nos hace falta. Entonces, yo os voy a proponer, tengo arrastro desde hace unos cuantos programas lo de los nombres por error. ¿Os acordáis? Sí. Ya no me lo cogéis, lo descartamos y me voy a otra cosa, no hay ningún problema. Pero es que, porque los otros dos temas que tengo son muy interesantes. Uno es mujeres extraordinarias. Ajá. Quizás alguna de ellas merecería incluso un programa entero. Son 4 mujeres o 5 extraordinarias. Y luego las guerras más tontas y más absurdas del mundo. Esas me molan mucho. Hay de cada uno por ahí. Mira cómo gana la selección. Bueno, pues si quieres empezamos con la perla negra. Pues vamos con ella, ahí tienes tu sintonía. Vámonos. Pues la misma sintonía de nuestra sección nos va a servir de entrada para el episodio de hoy. La canción se titula Ain't No Grave to Hold My Body Down, que en español significa No hay tumba que sostenga mi cuerpo. Y el título viene perfecto para nuestra perla negra de hoy. Protegido es aquel que está protegido por otra persona.
Proteger significa resguardar a alguien o a algo de un peligro o daño. Suerte, entre otras cosas, significa un conjunto de sucesos o circunstancias cuando son favorables o positivas. Protegidos, sabemos pues que hay protegidos, hay gente que están protegidas. Pero cuando no hay persona que protege a otra persona y esa persona sale ilesa de varios posibles daños físicos o incluso de la muerte, ¿esa es una persona protegida por algo? ¿O tan solo es que tiene varios golpes de suerte? Esta es la historia de una de esas personas que burlaron a la muerte hasta que la muerte dio con él. Hoy, en La Perla Negra, Nicholas Alckemade. La historia de nuestro personaje comienza en la noche del 23 al 24 de marzo de 1944. El sargento Nicholas Stephen Alckemade se encuentra sobrevolando la región de Ruhr en un bombardero Avro Lancaster y él es el artillero de cola. Tras completar la misión en la que participaron 300 bombarderos pertenecientes al 115º Escuadrón de la Royal Air Force y que consistía en bombardear Berlín, regresan a sus bases y son atacados por cazas Junkers de la Luftwaffe. Este es un... La batalla en el aire es terrorífica. El sargento artillero Nicholas Alckemade consigue derribar a un caza alemán, pero este había alcanzado el bombardero en el que iba nuestro personaje. El avión se precipita rápidamente a tierra y cuando Alckemade va a coger un paracaídas, los encuentra ardiendo. El avión se estrella. ¿Sobrevivientes? Sí. Nicholas Alckemade. Al ver que no había posibilidad de saltar con paracaídas, Alckemade saltó sin él, desde nada más y nada menos que desde 6.000 metros de altura. Saltó de espaldas, mirando las estrellas, esperando que la altitud le robara la conciencia. Y así fue. Cuando Alckemade abrió los ojos, seguía viendo las estrellas. ¿Estoy muerto?, se preguntó. Pero un intenso frío y un dolor puntiagudo en el tobillo, en la pierna, le hizo ver de que estaba vivo. Saltó desde 6.000 metros de altura. Y solo tenía un esguince. Aquí podemos decir que gastó una vida. Aquel 23-24 de marzo había caído una intensa nevada por aquella zona alemana. Alckemade había sido frenado en su caída por las ramas de los árboles y caído en un montículo de nieve. Os podéis imaginar el dibujo que hizo en la nieve. Parecía el agujero que hacía en el suelo el coyote de los dibujos animados cuando caía desde gran altura.
Bueno, nuestro personaje estaba vivo, pero debido al frío podía morir si no era rescatado enseguida. Así que decide tocar un silbato para llamar la atención de los alemanes. De un campo de concentración lo mismo podía salir con vida. Si sigue allí, fijo de que se queda helado. Así que esta llamada hace que llegaran los alemanes y le rescataran. Esta sería su segunda vida. El sargento Nicolás Alkemeit fue apresado y llevado a un campo de concentración alemán para aviadores, donde una y otra vez fue interrogado. Es que nadie se creía la increíble historia de nuestro sargento. Entonces, los alemanes se pensaban de que era un espía. Y esto, de que fuera un espía, suponía que iba a ser fusilado de inmediato. Sí. Los espías no eran prisioneros. Pero la providencia otra vez le volvió a sonreír cuando una patrulla alemana informaba de que habían encontrado los restos del bombardero inglés y la tripulación muerta, excepto un artillero de cola en cuyo puesto quedaban solo los restos de un paracaídas quemado y donde aún se podía leer Nicolás Alkemeit. Se libró de ser fusilado. Aquí tendríamos su tercera vida. Al final los alemanes le creyeron al afortunado inglés y le dejaron reunirse con los demás prisioneros. Y encima le escriben una carta firmada por los mandos alemanes donde más o menos venían a decir de que si nosotros no lo hemos creído, créaselo usted, porque lo firmamos todos los altos mandos de las SS. Bueno, y la guerra termina. Y Nicolás vuelve a su casa. Consigue un trabajo en una fábrica de productos químicos y su vida transcurre normal. ¿O no? ¿Pensabais que solo le ocurrió esta anécdota? ¿Que son estos 3 regates a la muerte los que fueron un golpe de suerte? En su trabajo, durante unos trabajos de mantenimiento en la fábrica, a Nicolás se le cae encima una enorme viga de acero. Necesitaron 8 hombres para levantar esta viga. Claro, todos se pensaban de que le iban a retirar con espátula, escoba y cogedor. Pero no, la sorpresa es que se lo encontraron inconsciente, eso sí, y con un simple chichón. Que no necesitó ni puntos ni nada. O sea, esta es ya la 4ª vida. Pero ahí no acaba la cosa. Otro día se le cae un recipiente de ácido sulfúrico encima. Estaban todos los fregados este hombre. En todo. Y solamente le quemó superficialmente. No necesitó ni ser ingresado en el hospital. La cristonita que la llevaba en el bolsillo. No tengo ni idea. 5ª vida. ¿Qué más le puede pasar? Por la 6ª vida la gastó cuando recibió una descarga eléctrica que le mandó disparado a una piscina. Joder, si le mandó a una piscina, la piscina esta tenía agua, estaba vacía. No, la piscina estaba llena de cloro puro y le sacaron de ahí 1 hora después, inconsciente, eso sí.
Pero ilésimo. Por Dios. Ileso. Ya, Ilésimo primero. Iba a decir la séptima vida. Ay, qué bueno. Si los gatos tienen 7 vidas y uno cree en la reencarnación, este felino debió de reencarnarse en este hombre. Finalmente, nuestro indestructible muere en 1987, tranquilamente, en su casa. O eso dicen. Este hombre no echaba la lotería. ¿O sí? No sé. Yo Yo no esto lo sé. lo ves en una película y dices, ojo, qué imaginación, ¿verdad? Vamos. Pues ahí está. Además que es Sí. que la fotografía veréis que es que ¿os acordáis de los Roper? Sí, de la serie de los años. Pues era muy parecido Clavado. sobre todo en una fotografía que sale, que ya tiene que ser los últimos años de su vida, y era así, entonces tiene un tinte así pintoresco, así humorístico, pero joder, todo lo que pasó del hombre este. Pero Temas. una detrás de otra. Claro, por ¿esto qué Dios. es? ¿Golpes de suerte o qué? Ok, algo hay Sí, ahí. exactamente. O el ángel de la guardia haciendo horas Mucho extra. trabajo de- Pero vamos, Sí. Cuando se Qué dormía vida tenía que le dio. decir, eres un cabroncete. me tienes. un verdadero protegido. Well, look way down the river. And what do you think I see? I see a band of angels. Bueno, recordamos que estamos en Onda Plana Santa Cruz 107.4 de la FM, o si queréis escucharnos en streaming en ondaplanasantacruz.es. Exacto. Y bueno, ahora como no quiero dar los teléfonos porque me los sé de sobra, los va a dar Joaquín. Mismamente. Los hemos dado antes, pero volvemos a incidir. Teléfonos de la emisora. 925-143-019 y el 618-762-924. Nuestro WhatsApp del programa. Ese sí me lo sé, ese sí me lo sé. Ese sí, hombre, mira. Es que ha encendido la tablet, la ha encendido. 679-984636. Que Es el- aquí es donde nos pueden localizar Sí. fijo. De forma más directa. Y nos mandan aquí todas las cosillas. Además, hoy no, pero la semana que viene, si queréis, hacemos programa otra vez. Programa no, concurso. Un concurso. Ah, y sí. regalamos libros otra Pues vez. Muy bien, buena vamos a idea. regalar libros. Pues la vía para ponerse en contacto con nosotros será el 679-984636. Tomar nota y no lo mandáis por otro medio, es este WhatsApp. 679-984636. Vamos con ¿qué queréis que os cuente? ¿Lo tenéis ya pensado? Yo sí, yo el de, ¿Lo de las guerras? el de las guerras tontas. Sí, ¿no? de la guerra, esto también. Hay Hay una- en tono de humor, pues Hay unas cuantas, ¿eh? Incluso algunas un poco catastróficas para los españoles, pero luego ya me desquito, no os preocupéis. Luego, Vale. luego tengo por aquí un inglés de esos tuyos que te Ay, gustan. Como molan. Me alegro que me hagas esa pregunta. Bueno, pues como os decía, tengo bastantes. Hay algunas muy tontas y otras igual de tontas o más. Si no fuera porque hay muertos de por medio, esto sería súper gracioso. Pero bueno, vamos por empezar por algún sitio. Imaginaros, la Italia de 1300, 1325, rivalidad entre ciudades-estado. En este caso, Bolonia y Módena, dos ciudades que estaban en plena guerra. Módena apoyada por el Sacro Imperio Romano Germánico y lógicamente Bolonia apoyada Papa. por el Papa. No falla. Bueno, pues un día un grupo de soldados de Módena se infiltran en Bolonia, se meten en el centro de la ciudad y roban un cubo de un pozo. cubo. Lleno. Lo heroico donde Un los haya. cubo vacío. El cubo del pozo se lo llevan los soldados. Pues a los de Bolonia dicen que le devuelvan el cubo o tenemos lío. Ay, por Dios. Leche. Que los modenenses se negaron a devolver el cubo, que Bolonia reunió un ejército de 30.000 hombres Por un cubo. que se enfrentaron a 7.000 de Módena en la batalla de Zapolino. Así que
A pesar de que los de Módena eran bastantes menos, ganaron la batalla y se quedaron con el cubo. Así que ahora se puede ver una réplica en la torre de la Giraldina conmemorando la victoria de Zapolino de los Módena por el cubo. Por el cubo. Joder. Pero tenías al cubo. Sí, pues, era razón más que de Era- sobra para... más inútil, más tonto que la son de un cubo. Bueno, una de las nuestras, una de Españolit. La guerra de Líjar contra Francia, esta sonará. Resulta que nuestro querido Alfonso XII se va a hacer una visita por ahí por Europa en 1883, en plena guerra franco-prusiana. Está ahí la cosa calentica. Se va hacia Alemania, hacia Prusia, y allí le dice ¿a quién se le ocurre? le dice a Bismarck que él apoya a los germanos, a los prusianos, y que, bueno, si hay más guerra, que pues claro, a la vuelta no le queda más remedio que pasar por Francia. Cuando pasa por Francia, pues Alfonso XII le insultan, le tiran cosas, le Normal. aperrean. Bueno, pues ¿Para qué va para allí? hasta Se aquí dice, eres un boca. Eres muy boca. hasta aquí la cosa medio normal. Lo que pasa es que hay un pueblo en Granada, Granada. Líjar, que dice que nos han insultado y les han tirado cosas a nuestro rey en guerra contra Francia, y le declaran la guerra a Francia. Un pueblo, estamos hablando de un pueblo de unos 400 habitantes, ¿sabes? Bueno, la cosa fue tal que 100 años después, en 1983, tuvo que ir Juan Carlos I y el cónsul de Francia en Pa' decir- Andalucía, es decir, vamos a firmar la paz. Y se firmó la paz de Líjar. Hemos estado en guerra 100 años y no nos hemos dado cuenta. Hombre, las cosas hay que hacerlas oficiales. Ahí está. Ya está. Entonces, Bien si caliente, 100 años después. ya está. Otra parecida. Ahora hablamos de Estados Unidos e Inglaterra. Estados Unidos, 80 años independizado. Hablamos de 1850 aproximadamente, 1859. Y vale, pues ya está Estados Unidos allí, el Imperio Británico en su sitio, pero hay algunos sitios que las fronteras no están muy claras. De hecho, hay unas islas enfrente de Vancouver que no se sabe muy bien si son de Estados Unidos, si son de Inglaterra. El caso es que, bueno, pues los estadounidenses, una compañía estadounidense, pues monta allí, en esas islas, echa ganado. Echa unas ovejas allí a pastar y tiene allí a las ovejas pastando. Un poco tiempo después llegan unos colonos y sin darse cuenta, sí, vieron las ovejas, pero no imaginaban que aquello podría ser de nadie. Pues se ponen allí, Unas ovejas silvestres. ponen sus granjas allí. El caso es que el 15 de junio uno de los colonos americanos se encuentra comiéndose las patatas a un gorrino, a un cerdo, y le pega un tiro, se carga el cerdo, y entonces llega el inglés y dice que me han matado un cerdo, que me lo tendrás que pagar, que yo no te pago nada, que se estaba comiendo las patatas. El caso es que el inglés pide a su gobierno que detengan al colono por haberle matado al cerdo, y el colono pide refuerzos a Estados Unidos porque le intentan atacar. Que si no es porque tuvieron desde frente, allí se plantaron el 10 de agosto 461 soldados americanos con 14 cañones. Y por el otro lado, 5 navíos británicos con 2.000 La soldados. Royal Navy. Así que, bueno, el gobernador británico, de hecho, dio la orden de asaltar la isla, pero el almirante, que era Robert Baines, desobedeció. Y dijo que, bueno, que esto era que por un gorrino no había que ponerse Se así. tomaban una cervecilla y lo hablaban, ¿no? Como las comunicaciones eran las que eran entonces, hasta que llegaron a Washington y Londres las noticias, pues tardó un poquito tiempo, pero bueno, al final el conflicto no fue mayor. ¿El cerdo fue inglés? El cerdo era, en este caso, era de los que habían echado los ingleses. Los Sí, ingleses, sí, sí, los sí. ingleses. Por un cerdo inglés lo que se... Porque esas islas, ¿quién estuvo allí antes? Ah, ¿Quién estuvo allí antes? Por allí. Preguntármelo, bro. Fueron los españolitos los primeros que descubrieron las islas frente a Vancouver y había un asentamiento español allí, luego abandonado con los sucesivos tratados y demás, pero fueron los españolitos los primeros que estuvimos por allí, camino de Alaska. Bueno, vamos con otra. Esta también es de traca. Estamos en 17 de septiembre de 1788, perdón. Guerra ruso-turca. 100.000 soldados austriacos luchan, son aliados de los rusos, y en un momento dado se quieren concentrar para atacar a los otomanos. Los austriacos
venían de muchos sitios, venían de Prusia, de Rumanía, de Austria, y no todos hablaban alemán. De hecho, por ahí empezó el problema. ¿No? El caso es que los primeros que llegan al punto de concentración son unos húsares, y entonces, como no ven ningún turco por allí cerca ni nada que hacer, pues acampan y se ponen a descansar, sacan el ron que tienen allí y se ponen a beber ron, y cuando ya están bien cocidos, entonces aparece un contingente de infantería. Llegan los de infantería y... De los suyos también. De los suyos, sí, sí, estamos hablando siempre de los mismos. Habían sido los húsares, ahora vienen los de turcos infantería. Y le dicen, oye, que estáis bebiendo, darnos un poco. Estos se niegan, así que empiezan a discutir unos con otros en un buen momento, un disparo al aire, y alguien se piensa que son los turcos que vienen. Porque ya no les entienden lo que hablan. Se lía allí la de Dios Cristo, con lo cual los oficiales que hablaban alemán empiezan a decir halt, halt, que es alto en alemán, claro. ¿Qué entienden los rumanos que están diciendo hala, hala? Que es lo que dicen los turcos reclamando. Total, que hay un follón allí, se empiezan a pegar tiros unos contra otros, hay en la lejanía un contingente de caballería que ve allí movida, la caballería que ataca a ellos mismos. Todos contra todos. Y cuando ve que están allí atacándose unos a otros, llegan los cañones y a ver que están allí cargando, pues empiezan a disparar los de los cañones con su propio ejército. Total, el caos fue tal que 2 días después llegan allí los turcos de verdad. Llegaron por fin los turcos, habían ganado la batalla. Encontraron todo lleno de cadáveres, de heridos tal, y toman la ciudad como Pedro por su casa. Madre mía. Bueno, una guerra cortica. La guerra entre Inglaterra y Zanzíbar. Esta está muy bien, porque en 1896 pues se muere el primer mandatario de Zanzíbar, y el heredero o el nuevo jefe dice que ya no se lleva con los ingleses, así que corta las relaciones comerciales. Y entonces dicen los ingleses que de eso no hay, que no puede ser que rompa y mandan una flota enfrente de Zanzíbar con 2.500 soldados. Llega en la flota, Zanzíbar tenía nada más que un barcacillo allí, chiquitico y mal apañado, así que empiezan un bombardeo, y a los 38 minutos rebajan los marineros, entran al palacio y se acaba la guerra declarada para Zanzíbar. Los de Zanzíbar sufrieron 500 bajas, y los ingleses, creo que un marinero se torció un tobillo al bajar del barco. Muchos protegidos hay por ahí. Bueno, unos cuantos. Yo sigo, tengo aquí unas cuantas. Hay aquí una muy curiosa. Como antes hablábamos con Módena y tal, ahora Florencia y Génova deciden poner fin a una guerra que duraba ya unos cuantos años, en pleno Renacimiento, 1425, pero lo deciden de la siguiente manera. Ganará la guerra aquel que su jefe de filas, el general, tenga el pene más largo. Hasta ahí todo bien, ¿no? El caso es que hay un pensador, Poggio Biacolini, que dice, no, dices tú, van a ganar los genoveses de sobra, ¿no? ¿Y eso por qué? Dice, pues fíjate si lo tendrán largo el aparato, que recorre grandes distancias. Dice, fíjate, se van a la guerra, pues están por ahí 2 o 3 años, y cuando vuelven tienen a las mujeres embarazadas y con 3 o 4 hijos. Así que los genoveses se enfadaron bastante y la guerra siguió. O sea que... Tengo también aquí una carga de caballería muy simpática. Esta la voy a hacer muy rápido. Dice que el 14 Regimiento de Dragones Británicos, durante la batalla de Chilianguala, en la India, en 1848, no sé qué les pasó, pero en vez de atacar hacia los indios, atacaron hacia sus propias tropas. Sería el ron de la batalla esta de los... El ron... Sí que ha bebido, el mismo ron que bebieron los otros. El ron de los húsares. Sí. Sigo, me quedan unas cuantas. Esta también es rapidita. La invasión de Guam. Hablamos de la guerra estadounidense-española, hispano-estadounidense, 1898. Estados Unidos decide invadir Guam, la isla de Guam, una posesión entonces española. ¿Los de las Christmas? Sí.
Bueno, el caso es que los cañoneros de los estadounidenses, yo no sé cómo dispararían, que las bombas pasaban por encima de la isla sin pegar a nada, tal. El caso es que cuando dejan de soltar disparos, de buenas a primeras, aparece una lancha con el primer mandatario de la isla de Guam, español, que se sube al barco a dar la bienvenida a los estadounidenses, porque no se había enterado todavía que España y Estados Unidos estaban en guerra y pensaba que lo que estaban disparando eran salvas de honor. Dos más, una de las más desastrosas para España. Nosotros teníamos en 1801 dos buques gemelos, el Real Carlos y el San Hermenegildo. Estaban en la bahía de Cádiz y preparados para luchar contra los ingleses. ¿Y qué pasó? Pues que los ingleses por la noche metieron sin que una fragata con las luces apagadas entre los dos, pegaron un cañonazo para cada uno de los lados. Dispararon a los lados. Y como no se veían, el Real de Carlos pensaba que había un inglés enfrente de ellos y el San Hermenegildo otro, y se empezaron a pegar cañonazos unos a otros y estuvieron toda la noche pegándose cañonazos. Madre de Dios. La cosa terminó... Una táctica... La cosa terminó en que uno de los almirantes del Real, bueno, el almirante del Real San Carlos tuvo que explotar el barco porque había quedado inútil, y el otro vio cómo se quemaba. La cosa fue que murieron casi 2.000 hombres entre uno y otro barco. ¿Españoles? Sí, y en este caso no podíamos echar la culpa ni a los enemigos. Madre No, mía. una táctica muy común en la Armada, buscar ese tipo de acciones en la oscuridad. Claro, no se veían, todavía con las primeras luces del alba se ve la silueta del barco y te puedes distinguir, pero en plena oscuridad no veías nada. A ti te atacan, tú atacas. Por cierto, los almirantes eran los capitanes. Uno era un navarro, José Ezquerra, el que voló su navío, y el otro era un guipuzcoano, Manuel Emparán, que es el que vio cómo se quemaba. Así que el desastre naval fue... Pero me voy a desquitar, te voy a hacer que te desquites, Joaquín. Un prohombre inglés llamado Edward Cecil. Bueno, pues a este tal Edward Cecil le mandaron con una flota anglo-holandesa en 1625 a capturar el tesoro el español en la bahía de Cádiz. Mira, tú te vas para allá a la bahía de Cádiz. Creo que ya me suena. Sí, ¿verdad? Y tú te vas aquí con un chorro de barcos, todos los que podamos, y te vas para allá. El caso es que la idea que parecía buena, pero los casi 100 buques no eran más que carboneros con cañones. O sea, lo último de barcos que tenían por ahí. Sí, una chapucilla. Sí, pero es que además los marineros eran reclutas que casi no tenían ni idea de disparar, no habían disparado nunca en la vida. Tampoco importaba mucho, porque resulta que la munición que echaron no valía para los fusiles y lo que llevaban, no podían disparar. Pero bueno, no acabéis la cosa. Cecil, en vez de coger almirantes contrastados y capitanes de navío con experiencia, se llevó a los amiguetes. Como los amiguetes no tenían mucha idea, les hizo un manual de la guerra, es decir, vamos a hacer esto. Y el manual les llegó cuando ya habían vuelto de la batalla. ¿Que os creéis que esto es poco? Pues no, pues resulta que cuando zarpan, a los pocos días se dan cuenta de que no han echado las provisiones. Iba para Cádiz sin provisiones. ¿Qué estaría yo pensando? Ahí va de ahí sale lo de ahí va el donus. El caso es que coge a un par de barcos y le dice, oye, volveros a por las provisiones. Sí, se volvieron, pero jamás volvieron para Cádiz. Bueno, pues más. Al final consiguen desembarcar. Y entonces se encuentran pues edificios abandonados, porque como ya sabían y descubren barriles de Jerez. Una Dice, bodega de adiós, Jerez. esto sin comer. Aquí con los barriles de Jerez Y hay con que muchas, esconder de los marineros, que como vengan aquí los marineros, el caso es que los marineros lógicamente se rebelaron y tuvieron movida, pero para hinchar. Como terminó así la cosa, al día siguiente dijeron, pues ala, pa' casa otra vez. Se embarcaron de nuevo con las tropas borrachas y en algunos casos tardaron meses en regresar a Inglaterra. Aún así, a este hombre le nombraron barón y primer vizconde de Wimbledon. Coño, y siguen viniendo. Eso sí que es un protegido. Ahí está. Tontería.
Así que estúpidas, unas cuantas, ya digo, el único punto en contra es que hay muertos de por medio. Y Claro, eso sí, eso era no- no sé qué reírse, pero sí, vamos. Pues yo tenía una anécdota relacionada con el programa que hicimos del calendario Sí. en las guerras de Napoleón. En la batalla de Austerlitz estaba Napoleón por un lado y los austrohúngaros en el otro, enfrentándose a ellos, que estaban esperando a los rusos, que vinieran los rusos, y dijeron, tal día, en tal sitio, en este pueblo que se llama Austerlitz, vale. Pues allí estaban los austriacos esperando y dicen, no, si mañana vienen los rusos, sin caer en la cuenta de que unos tenían un calendario y los Y los rusos otros tenían otro. otro calendario. Y los rusos llegaron 2 días después, cuando Napoleón ya se había cepillado a los austriacos, no había dejado títere con cabeza. Y los rusos tan tranquilos venían a su ritmo que llegaban en Que hora. llegaban en hora. Hay muchas más, hay alguna que me he dejado por ahí. Hay una, por ejemplo, una batalla, pues igual en una zona de Rusia, entre un ejército muy chiquitito con una equipación pues muy básica, con apenas escudos y tal, y otros súper equipados con armaduras, con no sé qué, y en medio del lago se ponen a batallar. Claro, el lago con el peso, resulta que los que iban con las armaduras se hundieron hundieron al para fondo, abajo. y los 4 ahí ganaron la batalla. Los caballeros teutónicos Sí, eran, sí, sí. eran esos. Así sí. estamos. Bueno, pues esto fue nuestras guerras más absurdas de la historia. Pues muy bien. Entretenido, Sí, sí, sí. Poniendo picas a caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida. El otro día se me olvidó recordar que en la semana pasada, estoy intentando mirar el calendario, sí, la última de marzo, había una recreación de tercios en Belmonte, en el castillo de Belmonte. Ahí ¿Ah, sí? están en ese sitio desde que pasó a la empresa esta que lo gestiona. Se hacen luchas medievales, se hacen recreaciones. Es un buen sitio para ir a pasar una noche, una tarde. Es un sitio Sí, muy sí, curioso porque Sí. además han vuelto a reconstruir y a decentar el castillo de una Sí, manera. sí, sí, lo tengo yo ahí Sí, y planteado para aparte, dentro de unos programas. aparte de eso, hablar tú de él. vas al castillo y pagas tu entrada y te cuentan la historia Sí, de... sí, una rutita. De ahí sale, para no que sé si lo visiten. sabéis, la expresión mirando a Cuenca es de ese castillo. No Sí. sé, ¿os suena? Pues voy a hacer un programa, luego lo ilustramos. Pues sí. Es muy curioso, bueno, no sé si contarlo o no contarlo. Bueno, el caso es que puso allí el infante, creo que fue el infante, puso una especie de un telescopio, un sitio donde mira las estrellas con un catalejo bien grande, y subía allí de vez en cuando a alguna de las damiselas a mirar las estrellas, y como casi todas eran de por allí de la provincia o de la ciudad de Cuenca, decía, ¿y por dónde está Cuenca? Y entonces ponía a la muchacha con el catalejo mirando. Entonces cuando preguntaban a los sirvientes que está abajo, ¿dónde está la fulanita? No, el Luke este que la está poniendo mirando a Cuenca. Anda leche, anda leche. Qué bribón. Pues eso era recordar que este tipo de recreaciones históricas son cada vez más comunes. Hay muchas, desde romanos, que existe una legión, la legión nona, que es la antigua legión hispana, que reúne gente y cada cierto tiempo se juntan allí vestidos de romanos y hacen sus recreaciones. Y hay muchas de tercios y de Segunda Guerra Mundial. Mi amigo Quique me escribió desde Tenerife que había una de Segunda Guerra Mundial allí en las Canarias. Que siempre es muy interesante, es una forma de conocer historia, uniformes, armamentos. Sí, y sí, está muy bien. está chulo, está muy entretenido. Pues bueno, que nos íbamos, que hoy nos acordábamos también de un piloto como bueno, no es un piloto, pero está relacionado con la aviación, como nuestro primer protagonista de la Perla Negra, exactamente. Es uno de nuestros inventores insignes, que luego decíamos que nosotros ni inventamos ni valíamos para nada. Pues nuestro Juan de la Cierva fue de los españolitos más famosos de principios de siglo. Nació este buen señor Juan de la Cierva y Codorníu, nació en Murcia, hijo de
también de otro Juan de la Cierva y Peñafiel, que llegó a ser ministro en varias ocasiones con los sucesivos gobiernos de Alfonso XIII. Tanto uno como otro tienen nombre de cava y de vino, ¿no? Y de vino, exactamente. Sí, Oye, sí, qué sí. cosas. Pues este hombre nació de familia acomodada y la verdad es que siempre tuvo muchísima inquietud por por el tema de la aeronáutica. Estaba en pleno apogeo los primeros aviones de los hermanos Wright allá en Estados Unidos. Y este hombre siempre tuvo muchas inquietudes, estudió, no había una carrera de aeronáutica, no había dado tiempo todavía, estudió ingeniería de canales y puertos, pero bueno, con eso ya le valió para desde muy jovencito, él nació en 1895, desde muy jovencito ponerse manos a la obra, empezar a hacer prototipos de aviones. Fundó con unos compañeros suyos, con otros dos compañeros, una compañía que se llamaba BCD por las iniciales de los... se llamaba José Barcala, Pablo Díaz y él Juan de la Cierva, y eran las tres iniciales, y fundó una empresa que no dejaba de ser un taller de construcción de aviones. Hicieron sus primeros prototipos y este hombre... consiguieron hacer uno que le llamaron el Cangrejo porque lo pintaron de rojo y llegó a volar. Lo que pasa es que se pegó una torta el aviador, estuvo a punto de matarse en uno de los vuelos y eso le marcó profundamente para su posterior carrera aeronáutica, porque le hizo buscar la seguridad. Entonces él se puso ya por libre, se puso a buscar un prototipo de avión que fuese muy seguro. Y en ese camino, en ese estudio, se creó el autogiro. El autogiro, la diferencia con el avión, el autogiro, para ponernos un poquito en situación, es un híbrido entre el avión y el helicóptero. Con la diferencia... Un helicóptero con alas. Un helicóptero con alas, exactamente. Eso lo pueden ver en el Museo de la Aviación. En el Museo de la Aviación, exactamente, del Ejército del Aire, que está en Cuatro Vientos, que es una visita muy recomendada para echar la mañana, porque es enorme, es de los museos desconocidos que merece mucho la pena. Pues bueno, el autogiro es anterior al helicóptero y lo que tenía es que no se caía. El autogiro, digamos que sustituye inicialmente las alas, los primeros prototipos, las sustituye por un rotor que se mueve solo, se mueve por el aire. Bueno, hay unas leyes de termodinámica que mira que me lo he estudiado veces y no termino de entender, soy de letras, chico. Es que si esto del aire de convección que sube, que baja, que le entra el aire y eso hace que el rotor, que es digamos que va sujeto al avión, a la carcasa del avión, pero es totalmente independiente. Esto hace que si arriba el avión la hélice se le para, el rotor en las aspas de arriba sigue funcionando. Entonces baja planeando y aterriza tranquilamente. Y lo clava. No hay accidentes de autogiros. Algo que se rompa, pero no había prácticamente accidentes de autogiros. Ya te digo, porque este hombre buscaba sobre todo la seguridad, no la rapidez, no buscaba otro tipo de cosas, que fue al final lo que luego le perdió de que no se hiciese famoso, de que no continuase la producción de autogiros y sí ganase el modelo del helicóptero. Pero el autogiro, lo bueno que tenía era eso. Este hombre quedó tan marcado por ese accidente que tuvo su primer prototipo de avión, de que casi se mata el piloto, que inventó este autogiro. Fueron varios modelos, se llamaban C1, C por cierva, y hasta el C4 realmente al principio solo daban saltitos, pequeños saltos. Estaba en el aeródromo de Cuatro Vientos y daba pequeños saltitos, hasta que ya consiguió en el aeródromo de Getafe, un 17 de enero de 1823, consiguió volar, consiguió dar un salto grande, un salto de un par de kilómetros grande. Por eso a Getafe se le conoce como la cuna de la aviación española. Está allí, he estado viviendo muchos años allí y al final se te pega. Hay una de las principales avenidas, es Juan de la Cierva, que tiene allí una fuente dedicada a este señor. Entonces, allí ya consiguieron la primera vez que en 1923 dar el primer salto, el primer vuelo. El primer vuelo más importante fue ya Getafe, aeródromo de Getafe con el aeródromo de Cuatro Vientos y fue un éxito total porque nadie se esperaba
que un bicho tan feo, porque es feo, imaginaros eso, Sí. ese híbrido entre avión y helicóptero, que fuese capaz de volar y con esa seguridad. Este hombre se fue a Inglaterra, fundó allí su empresa Autogiro Company, y la verdad que tuvo un éxito tremendo. Entre Inglaterra y Estados Unidos se lo rifaban, sobre todo en demostraciones. Cruzó el Canal de la Mancha, pasó de Londres aterrizó en los Campos Elíseos de París, clavándolo como aterrizan los Harrier, que es los de despegue vertical, los Sí. aviones de despegue vertical. Así caía el autogiro. Dicen que cuando estaba llegando a París, ya a la vista de todos los periodistas, pararon los motores, este se mata, esta criatura, claro, los aviones caen en picado, y este bajó planeando y lo clavó en el suelo. No necesitaba nada, con 20 metros de aeródromo él era. Este no es era protegido, este suficiente. es listo. Este es muy listo, el hombre. Tuvo el problema, mucha mala suerte. Cuando estaba en lo mejor de su carrera, en diciembre de 1936, se mató en un accidente de aviación. Vaya, por Dios. Salía de Londres, iba a Ámsterdam, pues a seguir promocionando su prototipo, y no su prototipo, su invento, y se mató en el mismo aeropuerto. Subió y el avión, al quedarse sin un fallo de motor y no planear, se estrelló y murió. Y ahí acabó la carrera del autogiro. Dicen que es la primera causa por la que el autogiro luego no llegó a comercializarse más, porque su principal impulsor pues murió en el Sí, en a lo el mejor sí, intento. a lo mejor podría haberse desarrollado de otra manera también. Exactamente. Sí. A ver, tenía inconvenientes, como por ejemplo eso, la velocidad. El helicóptero es más inseguro, pero es más rápido, tiene más capacidad de carga. El avión, por supuesto, propulsaba más. Entonces se primaba la velocidad a la seguridad. Este hombre, ya te digo, que primaba sobre todo la seguridad, pero eso, comercialmente hablando, se estaba dispuesto a sacrificar unos pocos aviones a cambio de mejorar las prestaciones tanto de aviones como de helicópteros. El helicóptero sí bebió de muchos de los desarrollos técnicos que tuvo este Juan de la Cierva, de los que metió en el autogiro, los copió literalmente el helicóptero de mejor forma, aunque era más difícil, muchísimo más caro. Es como el autogiro es 10 veces más barato de producir y de mantener que el helicóptero. Es muy sencillo, pero tan difícil de explicar a la gente, decir, no, es que aunque se pare el motor usted no se mata, que nadie se atreve a subirse allá arriba a comprobarlo. Entonces ha quedado simplemente el autogiro como, bueno, pues para enamorados de la aviación, con pequeños prototipos, pero no se ha desarrollado comercialmente. Luego a este hombre le persiguió el San Benito, de que era partidario de los franquistas, porque en el 36, unos meses antes del alzamiento, ayudó a unos pues enviados, imagino yo, de la conspiración, a comprar el Dragón Rapid, el avión que llevó a Franco de Canarias a Ceuta. Que está allí en el museo también. Que está allí en el museo, exactamente, el Museo del Aire. Vamos, yo no creo que realmente este hombre, porque vivía, hacía 20 años o 10 años que se había ido de España, estaba casi desconectado de la política española. El hombre vivía por y para su proyecto, porque es innumerable las horas de trabajo, los prototipos, los planos, todos los papeles, el archivo que desarrolló este hombre, como para encima estar preocupado de política. Es que no le quedaba tiempo material en 10 años, la ingente documentación de planos y de material técnico que desarrolló. Y yo imagino que si te llegan 4 conocidos de tu familia y te dicen, oye, ¿qué avión puedo para tal? Oye, pues mira, cómprate este, que es bastante majo. Pero bueno, eso no te hace un conspirador. Pero bueno, no, pero por con ejemplo, la ley de... Hugo Boss vistió a los nazis. Sí, pero no tiene una ley de memoria histórica. Ford, por ejemplo, Ford era nazi también. En Murcia, Fíjate, se propuso poner al aeropuerto Juan de la Cierva, por ser el murciano, y se desestimó por considerarle partidario del alzamiento. Dice, bueno, pues no sé, algo que nos perdemos, que uno de los mejores inventores que hemos tenido en España, pues nos cuesta reconocerle por colgarle ese San Benito, que creo que debería estar aparte totalmente. Sí, yo pienso igual. De ese tipo de disputas, exactamente, ¿sabes? Entonces está la historia de este señor, corta, porque la verdad es que murió demasiado joven, podía haber desarrollado mucho más.
otro que se tuvo que marchar de España para desarrollar bien su proyecto, porque aunque el gobierno sí le apoyó, pero ni la legislación ni la capacidad del país pues dábamos para más. Se tuvo que ir a Inglaterra, ya te digo, y entre Inglaterra y Estados Unidos se le rifaban con demostraciones y pedidos que no daban abasto en su factoría de... Luego ya las necesidades de la guerra, de la preguerra, el ejército británico apostó claramente por los aviones y entonces el autogiro ya dejó de comercializarse en este plan. Simplemente se quedó, lo que os digo, para plan exhibición. Digo, se puede ver en este museo que se entra por la carretera de Extremadura, dirección Madrid. O sea, hay una curva muy... Una entradita muy complicada, hay que ir despacito porque... Hay que saber ir. Hay que poner GPS, sí, porque no entras así como así. Sí. Es un cartel muy pequeño, hay que ir despacio, irlo buscando. Pasado el, ¿cómo se llama? El hipercor de San José de Valderas, dirección Madrid, se entra a mano derecha. Yo he ido un par de veces y a los chavales les encanta. Yo fui el año pasado. Son 6 hangares de un aeropuerto, todo y después lleno de hay aviones. exhibiciones. Hay exhibiciones, exactamente. Yo estuve en mayo estuve yo, sí. Hay exhibiciones y bueno, no desde el museo mismo tú puedes ver las exhibiciones porque claro, salen. Sí, o sea, eso es para pagar una entrada y pasar esta parte, tú pagas la entrada para pasar al museo. Pero después para ir a ver las exhibiciones pagas otra entrada. Sí, el museo. Pero bueno, las exhibiciones lo ves desde el museo. Sí. No lo verás completo, pero lo ves. Aquel que tenga un mínimo de inquietud por la aviación, está muy bien, toda la historia de la aviación española, te inflas a ver. Sí, aviones ahí por un tubo. El Plus Ultra, otro, el Jesús de Nazareno, yo creo que fue el que hizo Madrid-Manila. ¿Sabes? Toda la historia de la aviación española para que veamos que no hemos sido siempre unos mantas, vamos, no lo somos. Bueno, aparte de española también está el Albatros, el del Barón Rojo. Sí, hay unos cuantos aviones extranjeros, réplicas. Pero eso se puede ver toda la historia de la aviación está mundial. Muy bien. Sí, muy recomendable. Pues ya sabéis, hemos conocido la historia y os hemos recomendado una visita que también está muy bien, sí, así hombre. Que doble premio. Oponiendo picas a caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo clero. Estaba yo diciendo ahora fuera del micrófono, digo, voy a poner una canción de la vuestra, estos dos melenudos. Y aquí el Dire me ha adivinado el pensamiento. Hoy nuestras canciones con historia, una canción de Iron Maiden que por un lado está idealizada porque es la famosa carga de la Brigada Ligera, pero por otro lado leyendo la infrahistoria fue una chapuza de carga donde la verdad es que los jinetes ingleses fueron directamente a la muerte, no tenían ninguna manera de haber salido vivos de aquello. El caso es que Iron Maiden hizo The Trooper, que suena así.
Bueno, pues mientras que escuchamos a este The Trooper de Iron Maiden, que recuerda, como he dicho, la carga de la brigada ligera. Espérate, que Nicolás sigue moviendo la cabeza así, haciendo el molino, la melena le está tirando todo lo que hay en la mesa. Claro, sí, es lo que os pasa a los heavy, tanto mover la cabeza se os ha caído el pelo. Bueno, decimos teléfonos y modo de contacto y sitios donde nos pueden escuchar, oír, ver y demás. Pues vámonos para allá. Venga, los teléfonos, oficina. Hecha posta. La emisora 925-143-019 o el 618-762-924. Que no le da tiempo Rafael. a Rafa. Que no le da tiempo. Sí me da tiempo. Nuestro WhatsApp, por el que os podéis comunicar con nosotros, el 679-984636. Recordaros que el último que ha dicho Rafa, es con el que podéis contactar con nosotros. Los otros sí están, pero no llegarán a nuestro... Sí, si mandas un mensaje, llegar, exactamente. Así, Nosotros lo más directo, directamente, 679-984636 y además si podemos os contestamos sobre la marcha. Y, Exacto. y de forma nos vienen... también directa en el Twitter, en el No Me Sí. Cuentes Onda. @no me cuentes Arroba onda. No Me Cuentes Onda, y en Facebook No Me Cuentes Historias. Igual nos Y en podéis- YouTube. Y en YouTube sí, pero en YouTube es más difícil la comunicación. No, pero bueno, te pueden poner un... Te pueden poner Sí, comentarios. igual que en comentario, iVoox o sea, también. Igual, exactamente igual que en iVoox. Que es donde nos pueden escuchar. Una vez que habéis oído el programa los domingos a las 4 o los miércoles a las 9 de la noche, también siempre se puede descargar en iVoox. Sí, que los últimos datos que vimos, más contentos que unas castañuelas. Bueno, pues sí, que nos pues escuchan en el mundo mundial. nos queda ya muy poquito para tener 1000 descargas entre todos los programas. Nada, apenas yo creo que con este programa lo vamos a conseguir, tener 1000 descargas, que no está mal, para lo que nos planteábamos al principio. Sí. Y bueno, pues que de verdad que agradecemos muchísimo el que nos comentéis cosas, que nos digáis lo que os gusta, lo que nos gusta, lo que os parece, lo que nos parece. Nosotros estamos aquí para pasar un rato bueno, para hacer las cosas de una manera totalmente informal y Y desenfadada. Y para aprender, porque siempre se aprende Por algo. supuesto, exactamente. También de los comentarios vuestros y, oye, todas Un sugerencias comentario bueno se bienvenidas. agradece y un comentario malo También. también, porque te ayuda a mejorar para el próximo programa. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, os prometemos además que en el próximo programa hay concurso, hemos dicho. Es verdad. Yo me encargo de preparar un premiecillo, libros. Y así, pues eso, pues otra manera de que nos sigáis y de que os tengamos cerca. Y bueno, estáis viendo que ya he puesto por aquí Siniestro Total, así que Ya Lo que vamos a hablar, ir pidiendo. vamos a ir cogiendo. ¿Y el próximo programa de qué hablamos? Ah, bueno, pues yo voy a hablar de Aníbal el Cartaginés. Aníbal el caníbal. Ah, no, ese era otro. Bueno, el de los silencios corderos no. los cartagineses, por aquí nos pegamos con ellos hace muchos años. La batalla Pero- del Tajo, sí señor, Sí, los allá en carpetas. Colmenar. Y por aquí abajo también más hacia Villamanrique y Fuentidueña también hubo por aquí escaramuzas. La entre batalla las del dos Tajo cosas. fue en Colmenar. Sí, en Oreja. En Oreja, el castillo Ahí de está. Oreja. Que estuviste tú hace poco por allí. Hace poquito, sí. Algún día haremos un programita y os cuento el castillo Bueno, y todo lo que fue Ah, allí. sí, muy bien. Pues de cuando nos quisimos pegar con Aníbal, los carpetanos, ¿no? Vale. Pues yo, hablando de... Pero no vamos a hablar de carpetanos. Eso me tocará a mí luego. Luego para un programilla de estos os preparo yo algo de los carpetanos, que sí que tengo cosillas. Estuve buscando hace poco, porque claro, a mí me gusta salir con la bici, yo no soy agricultor, por lo tanto el término de Santa Cruz, por los nombres lo conozco bastante poco. Entonces me interesé por conocer los nombres, la etimología de los nombres de los parajes de Santa Cruz. De dónde viene Merdenchón, de dónde viene Garciolís, de dónde viene... Coño, pues todo muy lo- interesante. todos los nombres estos, hay un autor toledano que ha publicado varias cosas en los libros de la Diputación de Toledo, que hizo una recopilación de la etimología de los parajes de Toledo. Entonces yo he recuperado los que son de Santa Cruz, y algunos, no todos, porque son muchísimos. Sabéis que Santa Cruz, en el catastro, está dividido en polígonos, lo que es el término, y entonces de cada uno de los polígonos he sacado algunos de los parajes y os explico de dónde viene el nombre. Muy bien, muy De bien. Qué Testillos, curioso. de Muy bien, sí. Sarnonda o Sernonda, o Sarnonda. todas esas cosillas, los parajes de Santa Cruz. Muy bien, muy bien. Así que, Muy Joaquín, chulo. Y yo recordaré la mal llamada gripe española de Ah, sí. 1918 a 1920. eso nos pasó por exceso de información. Sí, totalmente, exacto, por informar de más mientras los demás se lo callaban
como putas. Alguien Perdonadme había que echarle la culpa. Sí, los demás estaban en guerra y tenían censura y nosotros no, y hablábamos abiertamente, y el corresponsal inglés del Times, no me tires de la lengua, pues le puso la gripe española, y con el San Benito que nos quedamos, cuando no tuvimos nada que ver con el tema. Es más, sufrimos muchísimo las consecuencias. Yo siempre me acuerdo de un hermano de mi abuela que siempre me contaba desde chiquitín que murió con 18 años por la gripe, que era la gripe española. ¿Cuándo fue el gran estallido? ¿Dónde estamos antes de nada? Bueno, pues ya llevamos aquí un poquito más de una hora y yo creo que es tiempo de vamos a ir recogiendo. recoger. Así que Juan, Joaquín, os Coge los espero churros, el próximo Cierra el día. café, que ya se ha enfriado. Y hasta la próxima. Venga, Hasta un abrazo. luego. Escondido.